Buenas tardes, que el Señor les bendiga. Gracias por estar aquí. Le quiero invitar que vaya conmigo a la Epístola de Santiago. Santiago capítulo 1 será nuestro enfoque en la tarde de hoy. Nuevamente, gracias por estar aquí. Santiago capítulo 1, versículo 2. En adelante leeremos hasta el versículo 8. Dice así la palabra de Dios en la Epístola de Santiago. Dice: hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, quien tal haga, que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Oremos. Señor, te doy gracias por la oportunidad que tenemos de leer tu palabra, Señor, de escudriñarla. Sabemos, Señor, que tú nos quieres hablar en la tarde de hoy. Sabemos que tú tienes algo para nuestras vidas. Y, Padre, simplemente te pido que tengamos corazones abiertos, corazones dispuestos a recibir lo que tú tienes para nosotros. Padre, úsame a mí para comunicar claramente lo que tú quieres que yo comunique, Señor. Yo sé que yo no soy digno de hablar por ti, Padre, pero tú lo has escogido de esa forma en esta tarde, y te pido que tú bendigas este tiempo y que tú hables a cada corazón, donde sea que se encuentren en la tarde de hoy. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. La Epístola de Santiago lleva el nombre de su autor. Santiago es el medio hermano de Jesús. También en la Biblia se le refiere como Jacob o Jacobo. Su audiencia es bastante clara según el versículo 1. Dice: siervo de Dios y del Señor Jesucristo a las 12 tribus que están en la dispersión. Para darles un contexto histórico, eso se refiere a los judíos que a través del tiempo han sido dispersados por el mundo. Son todos aquellos judíos que ya no se encuentran en Palestina. Y él les escribe, y sabemos que son no solo judíos, pero judíos creyentes. Les dice hermanos, les llama hermanos en Cristo. Y el escribir Santiago es muy directo. Santiago es muy claro. Él no deja duda de lo que quiere decir muchas veces. Y en esta epístola, su deseo es que estos cristianos, estos creyentes, sigan a Dios sin reserva alguna. Que amen y sigan a Dios completamente. Y quizás se pregunta, ¿y por qué sería que estos creyentes tuvieran reservas acerca de seguir a Dios? Bueno, al igual que muchos de nosotros, cuando todo va bien, no buscamos de Dios, pero cuando las cosas van mal, generalmente nos alejamos aún más o acudimos a Dios como nunca antes. Y en el contexto de estos cristianos, todo iba muy mal. Esos judíos habían sido forzados a dejar sus hogares, sus tierras, y para este grupo en particular, que no solo eran judíos, pero eran judíos creyentes, era aún peor. O sea, doble persecución, una por ser judío y la otra por ser creyente. La vida había cambiado, ya lo normal no existía, ya ahora era una nueva normalidad. Y yo no sé de usted, pero yo me puedo identificar con eso en esta tarde. El mundo ya no es el mismo, ¿verdad? Todo ha cambiado, y este es el contexto en el cual se encuentran estos creyentes, la audiencia de Santiago. Y el problema es que cuando las cosas no van bien, cuando hay pruebas, surgen en nuestros corazones y en nuestras mentes dudas, surgen preguntas sobre qué está haciendo Dios, por qué lo está haciendo. Y cuando no sabemos procesar
estos acontecimientos, cuando no sabemos procesar estas dudas o estas preguntas, la tendencia es de alejarnos de Dios. La tendencia es de ir perdiendo nuestra fe, perdiendo nuestra confianza en Dios. Las dificultades siempre, las pruebas siempre crean preguntas en nosotros que no podemos contestar en nuestro razonamiento humano. Cuando vienen las pruebas, formulamos preguntas y nuestras mentes tratan de formular soluciones, tratan de contestar las preguntas que nosotros mismos tenemos, pero nuestras mentes finitas nunca van a poder contestar preguntas que solo Dios puede contestar. Tenemos el ejemplo bíblico de Job. Job sufrió dificultades, pruebas, y en el capítulo 3 de Job él le pregunta a Dios, ¿por qué no morí yo en la matriz o expiré al salir del vientre? ¿Por qué me dejaste vivir, Dios? ¿Por qué me has permitido vivir esta vida si solo me iba a ir mal? Es quizá lo que pensaba Job. Y nosotros somos muy similares. La historia no ha cambiado hoy en día. Quizá algo ha pasado en nuestras vidas y lo primero que nos preguntamos es, Dios, ¿por qué? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mi familia? ¿Por qué yo? ¿Por qué esto? ¿Y por qué lo otro? Y en esta tarde, al estudiar este pasaje, quiero que entendamos esta realidad. La realidad es que las pruebas traen preguntas que solo pueden ser contestadas por medio de la sabiduría de Dios. Repito eso, las pruebas traen preguntas que solo pueden ser contestadas por medio de la sabiduría que viene de Dios. Y en esta tarde le quiero invitar a que hagamos dos observaciones sobre este texto, dos observaciones sobre las pruebas y cómo Dios nos ayuda a contestar esas preguntas, esas dudas que posiblemente tengamos. Vaya conmigo para empezar al versículo 2. De nuevo dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Santiago conoce muy bien la situación de estos creyentes y por eso la primera palabra que les menciona es, hermanos, tened. Y quizá al leer el texto, tened se nos hace como una palabra secundaria, pero la idea de esa palabra tened es considerar o evaluar. Y esto nos lleva a nuestra primera observación, es que las pruebas deberían llevarnos a hacer en primer lugar una reflexión. Nos deberían llevar a hacer una reflexión. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Note que Santiago no dice si caes en pruebas. O sea, si de casualidad caen en alguna prueba. Él dice, ¿cuándo? Las pruebas son inevitables. Dice, cuando os halléis en diversas pruebas. Dice, halléis. En otras palabras, las pruebas son inesperadas. Usted y yo, quizá, sería lo normal, quizá no vamos y buscamos las pruebas, ¿verdad? Vienen a nuestras vidas, son inesperadas. Los acontecimientos que están llevando lugar ahorita en el mundo fueron inesperados. Nadie hubiera dicho que hoy nos encontraríamos en esta situación. Y también dice diversas pruebas, no cuando se hallen en una prueba o una vez y por todas, son diversas. Eso quiere darnos a entender que las pruebas son innumerables. Santiago dice, tened, reflexionen, consideren estas cosas, consideren esto acerca de las pruebas. Y al hacer esta reflexión, Santiago nos dice claramente que las pruebas deben producir
algunos frutos en nuestras vidas. En primer lugar, vemos que al reflejar debemos ver que se produce gozo. Se produce gozo. Dice, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Dice, al reflexionar sobre las pruebas, quiero que las enfrenten con gozo. Inicialmente eso parece contradictorio, ¿verdad? ¿Cómo es posible que voy a enfrentar lo difícil, las pruebas, con gozo? Esto nos parece contradictorio porque muchas veces malinterpretamos el gozo y pensamos que es lo mismo que la alegría. Es muy diferente. El gozo es una actitud. El gozo es un estado mental. La alegría es una emoción, va y viene. Puedo estar alegre, salgo afuera, empezó a llover y se me fue la alegría, pero todavía puedo tener gozo. El gozo es una actitud constante. Filipenses 4:4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pablo estaba en la cárcel cuando escribió esas palabras. Él tenía gozo, quizá no alegría, pero definitivamente tenía gozo a pesar de la prueba en la cual se encontraba. Y ya establecimos que las pruebas son inevitables, inesperadas, innumerables, y a pesar de todo eso, Santiago quiere que las enfrentemos con gozo. Esta mentalidad, esta actitud, no tiene que ir ahí conmigo, pero Juan 16, el versículo 16, Jesús aquí habla a sus discípulos, dice, todavía un poco y no me veréis, y de nuevo un poco y me veréis, porque yo voy al Padre. Entonces se dijeron algunos de sus discípulos unos a otros, ¿qué es eso que nos dice todavía un poco y me veréis y de nuevo un poco y me veréis y porque voy al Padre? Decían pues, ¿qué quiere decir con todavía un poco? No entendemos lo que habla. Jesús conoció que querían preguntarle y les dijo, ¿preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, todavía un poco y no me veréis y de nuevo un poco me veréis? De cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará, pero aunque vosotros estéis tristes, vuestra tristeza se convertirá en gozo. Aún puede haber gozo a pesar de la tristeza. Puede que no haya alegría, pero todavía puede haber gozo. La idea es que tenemos que poder ver más allá de la prueba. Tenemos que poder ver que es Dios que lo está permitiendo, que es Dios, el creador de todo, que está permitiendo esto en nuestras vidas. El pasaje continúa, dice, la mujer cuando da a luz tiene dolor porque ha llegado su hora, pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo que haya nacido un hombre en el mundo. ¿Cómo reaccionamos a las pruebas? ¿Las enfrentamos con emoción, como alegría, tristeza? ¿O las enfrentamos con gozo? Una actitud constante de alabar a Dios a pesar de lo que pase. Las pruebas muchas veces nos acercan más a Dios y aunque todo se esté desmoronando, podemos tener gozo, tener paz, tranquilidad, porque el gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor, mi fortaleza es. Y al reflexionar en las pruebas, debemos saber que ellas producen gozo. Vea conmigo el versículo 3. Dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Al reflexionar sobre las pruebas, debemos saber que ellas producen gozo, pero también producen paciencia.
paciencia. Producen paciencia. La palabra paciencia conlleva la idea de poder tener resistencia a la adversidad. Poder crecer nuestra resistencia en medio de la adversidad. Es como el atleta que quiso fortalecerse y empieza con 5 libras, ¿verdad? 5 libras, alzándolas todos los días, y luego después de un poquito de tiempo puede agarrar 15 y luego ya 20. Se ha fortalecido, y la idea es la misma, que al reflexionar debemos tener el fruto de la paciencia. Dios está usando las pruebas para producir paciencia o resistencia en medio de la adversidad. Pero, ¿se fijó cómo empezó el versículo? Vea de nuevo el versículo, dice, sabiendo. La idea es entender algo por experiencia personal. Una cosa es que yo le diga cómo me siento. Otra cosa es que usted se pueda identificar conmigo cómo yo me siento porque ha pasado por lo mismo. ¿Ha notado alguna vez que Dios a veces permite cosas en nuestras vidas y nos enseña una lección tremenda a través de una prueba, y quizá meses o años después hay otro individuo, otra familia, otra persona que está sufriendo o pasando por lo mismo? Y ahora usted se puede identificar con ellos y le puede ser de ayuda y de bendición, simplemente porque ya sabe por experiencia personal. Y esa es la idea, sabiendo haber experimentado esto personalmente. Y la idea que Santiago quiere que entendamos es que las pruebas tienen propósito, tienen un propósito. Dios no le gusta que suframos solo por vernos sufrir. Dios tiene un propósito aún en esto. Dios está probando nuestra resistencia a la adversidad. Él quiere que seamos como ese atleta que empezamos con poco, que en ese momento fue mucho para nosotros, pero después de un tiempo, después de un poquito más de resistencia, podemos llegar a otro nivel en nuestra vida espiritual. Es lo que Dios está haciendo en nosotros. Y el problema es que le corremos a las pruebas. No quiero pasar por esto. ¿Y cómo pretendemos crecer en la vida espiritual si no permitimos que Dios haga su obra en nosotros por medio de una simple prueba? Muchas veces oramos, Señor, te pido que quites esto de mi vida. Y la verdad no hay nada incorrecto con eso, pero se nos olvida esto. Si no lo decimos, por lo menos no tenemos esa actitud, y es que, Señor, no sea como yo quiero, sino como tú. Eso es exactamente lo que oró Jesucristo. Dijo, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Dice el versículo 4, mas tenga la paciencia su obra completa. Su obra completa. Santiago está diciendo, dejen que la paciencia llegue a su plenitud. Dejen que Dios haga lo que Él quiera con la paciencia, con esa resistencia. ¿Sabe cómo nos deshacemos de una prueba? Atravesándola. ¿Sabe cómo el pueblo de Israel cruzó la prueba del Mar Rojo? Lo atravesó. ¿Sabe cómo Israel llegó a la tierra prometida? Atravesó el desierto. La idea es, dejemos que Dios haga lo que quiere hacer en nosotros. Dejemos que Dios obre. Dejemos de correr de las pruebas porque tienen un propósito. Nos fortalecen, nos crecen. Y aquí Santiago apela a nuestra sumisión a Dios. Dios, me someto a lo que tú quieras. Te dejo que tú obres. Te dejo que tú hagas tu voluntad. Me pregunto, ¿cuándo fue la última vez que pudimos cantar honestamente
haz lo que quieras de mí, Señor. Tú el alfarero, yo el barro soy. Dócil y humilde anhelo ser, pues tu deseo es mi querer. ¿Cuándo fue la última vez que usted pudo cantar eso honestamente, sin reserva alguna? Reflexionar sobre las pruebas. Al hacer esto, debemos saber que ellas producen gozo, debemos saber que ellas producen paciencia. Y la segunda parte de ese versículo 4 dice, para que seáis perfectos y cabales, sin que os falte cosa alguna. Quiero que entendamos algo. Nadie en esta tierra ha sido perfecto aparte de Jesucristo y nadie lo será. Usted y yo tenemos muchos defectos. Somos muy imperfectos. Pero entonces, ¿a qué se refiere esto de la perfección? Esto se refiere a madurez espiritual. Entonces, al reflexionar sobre las pruebas, debemos saber que producen gozo, producen paciencia, pero también deberían producir madurez espiritual. Santiago nos dice que las pruebas nos hacen, como dice Mateo 5, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ahora, Dios es perfecto completamente, Él es santo. Pero la perfección a la cual apela Santiago, si estudiamos esa palabra, la palabra griega, telios, se traduce perfecto cuando se relaciona con un animal de sacrificio. O sea, un animal que está en su madurez completa para ser sacrificada. Cuando este término era usado por un erudito, hablaba de madurar. Y cuando se utiliza del hombre, está hablando de alguien que ha llegado a ser mayor de edad. La idea es esta, que debemos ser enteros, completos y llegar a una madurez completa. La prueba, a reflexionar en ella, debemos saber que produce madurez espiritual. Dice también que sean cabales. En otras palabras, que no les haga falta nada. No nos haga falta nada. Y me pregunto, ¿quién no quisiera ser un cristiano maduro? ¿Quién no quisiera tener una confianza profunda en Dios? ¿Quién no quisiera poder confiar mayormente y de una forma genuina, verdadera, profunda en Jesucristo? Pero un cristiano maduro es alguien que es justo y es piadoso y alguien que está arraigado en Dios. Y si usted dice, yo quisiera ser así, yo quisiera ser maduro espiritualmente, entonces, ¿por qué le corremos a las pruebas? ¿Por qué nos quejamos tanto de ellas? ¿Por qué no tenemos ese gozo? ¿Por qué no estamos dejando que Dios trabaje en nuestra paciencia? ¿Por qué no queremos pasar por lo que tenemos que pasar para llegar a madurez espiritual? Al comenzar este mensaje, establecimos que las pruebas traen preguntas que solo Dios puede contestar por medio de su sabiduría. Sabiduría que solo viene de Dios. Y hemos hecho la primera observación, y es que debemos hacer una reflexión y debemos ver que estas pruebas van a producir ciertos frutos, y hemos visto que son gozo, paciencia, madurez. Ahora, la segunda observación que veremos esta tarde es la respuesta. Nuestra respuesta a las pruebas. ¿Cómo vamos a responder? Ya sabemos que las pruebas son de provecho. Ya sabemos que son buenas para nosotros. Pero ¿cómo las atravesamos? ¿Cómo navegamos por ellas? En los versos 2 al 4, Santiago ya nos dio la razón por la cual surgen estas preguntas en nuestras mentes, y son simplemente porque estamos pasando por una prueba. Pero en los versos 5 al 8 veremos nuestra respuesta. Y a medida respondemos correctamente, hay algunos productos que también veremos sobre nuestra respuesta. Vea conmigo el versículo 5.
Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. En primer lugar, vemos que nuestra respuesta producirá sabiduría. Nuestra respuesta debe producir sabiduría. Dice, y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios. Inmediatamente después de hablar de las pruebas, Santiago les empieza a hablar de la sabiduría. En otras palabras, si alguno de ustedes no entiende cómo procesar lo que está pasando, pídale a Dios. Recordemos que Santiago quiere que esos creyentes sirvan y amen y se entreguen a Dios sin reserva alguna. Y para hacer esto, ellos necesitan tener la sabiduría para navegar por las pruebas de la vida. Y nunca vamos a poder entender las pruebas. Nunca vamos a poder procesar y navegar por las pruebas si no tenemos sabiduría. Si respondemos correctamente, las dificultades deberían producir en nosotros sabiduría. En Santiago 3, él continúa hablando de la importancia de la sabiduría y dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Santiago entendía que necesitamos sabiduría para navegar las pruebas de la vida. El hombre más sabio que caminó esta tierra, aparte de Jesús nuevamente, se llamó el rey Salomón. Y Salomón quiso transferir su sabiduría a su hijo y escribió lo que hoy en día conocemos como el libro de Proverbios. Derek Kinder dijo que Proverbios le pone ropa de trabajo a las escrituras. En otras palabras, pone lo que decimos ser en práctica. Warren Wiersbe dijo que Proverbios es un libro que te enseña cómo ser diestro en el arte perdida de hacer una vida o cómo vivir tu vida. Proverbios 2, Salomón escribe a su hijo y dice, hijo mío, si recibieres mis palabras y mis mandamientos guardares dentro de ti, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría y si inclinares tu corazón a la prudencia, si clamares a la inteligencia y a la prudencia dieras tu voz, dice, si como la plata la buscares, y la escudriñares como a tesoros, entonces entenderás el temor de Dios y hallarás conocimiento de Dios, hallarás sabiduría. Hay que buscar la sabiduría como tesoro. Hay que escudriñarla como tesoro. Si yo le digo ahorita mismo, en su patio, en el terreno de su casa, hay tesoro escondido. Hay tesoro enterrado. Usted lo más probable pararía todo lo que tiene que ser hoy, mañana y pasado mañana hasta que encuentre el tesoro que está en su propiedad. Pero el problema es que no buscamos la sabiduría de esa forma. Y por eso no entendemos las pruebas. Y el problema es que buscamos los tesoros del mundo y no buscamos los tesoros que Dios quiere que busquemos. Pensamos que hay tesoro en una cuenta bancaria grande. Pensamos que hay tesoro en esto y lo otro, lo material. Pero Dios quiere que el tesoro que busquemos sea la sabiduría. ¿Y cómo obtenemos la sabiduría? Dice Santiago, pídala a Dios. Pídala a Dios. Cuando leemos la Biblia, le pedimos a Dios que nos ilumine. Le pedimos a Dios que traiga vida, que nos enseñe qué quiere decir su palabra. Voy aún más lejos. ¿Lee su Biblia? No va a tener sabiduría si no está escuchando de Dios. Dice, el cual da abundantemente y sin reproche, y le será dada. Dios quiere que tengamos sabiduría. Dios quiere dárnosla abundantemente, pero hay que ser lo suficiente humilde para pedírsela a Dios.
Muchas veces no le pedimos a Dios sabiduría porque yo sé mejor. Yo sé qué tengo que hacer en esta situación. Yo sé lo que está haciendo Dios. Dios me está castigando. Dios está haciendo esto y lo otro. Dios ya no me quiere. ¿O no? Dios quiere que tú le busques con sabiduría. Dios quiere darte sabiduría para que podamos navegar por las pruebas de la vida. Nuestra respuesta debería producir sabiduría, pero también debería producir fe. Versículo 6. Pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Me acuerdo que cuando era niño a veces le pedía ciertas cosas a mis papás, permiso o que me dieran algo o sea lo que sea. Y muchas veces yo sabía, me van a decir que no me van a dejar hacer eso. ¿Por qué yo iba dudando? Ya tenía duda en mi corazón. No me van a dejar hacer esto. Y cuando lo hacían, cuando sí me daban permiso, me quedaba como, ¿en serio? ¿Me van a dejar hacer eso? Chévere. Dios quiere que vengamos a Él de una forma completamente opuesta. Dios quiere que nuestra respuesta a la prueba sea diferente. No quiere que nosotros vayamos a Él como yo fui donde mis papás. Él quiere que tengamos fe, que tengamos confianza, que vengamos esperanzados de que estamos hablando con el que todo puede. Estamos hablando con el Todopoderoso. Estamos acudiendo al que no tiene ninguna limitación, al que puede hacer lo que Él desee. Dice, no dudando nada. El salmista dijo, ¿por qué te abates, oh alma mía, y te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Por qué dudar? Hay que pedir con fe, con confianza. Dios puede. ¿Por qué abatirnos, oh alma mía? En Éxodo 14, 15, 16 leemos de cuando Israel cruza el Mar Rojo, Dios los libra del ejército egipcio y Moisés, Dios lo usa para partir el Mar Rojo y ellos cruzan en tierra seca y llegan al otro lado y alaban a Dios. Oh, wow, Dios acaba de hacer esto por nosotros, lo vamos a alabar. Y luego, 3 días después, si no me equivoco, tienen sed. Y dice el versículo, entonces el pueblo murmuró contra Moisés y dijo, ¿qué hemos de beber? ¿Podrá Dios darnos agua o nos vamos a morir en el desierto de sed? 3 días antes Dios acaba de partir el Mar Rojo y ahora están dudando. Ahora están dudando, no tienen confianza de que el Dios que fue capaz de librarlos de Egipto, el Dios que fue capaz de partir el Mar Rojo, están dudando de ese Dios que no es capaz de simplemente conseguirles agua fresca para que beban. Esta actitud, Santiago la describe de esta forma, dice, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Nunca hay paz, nunca hay estabilidad, siempre está en movimiento y nunca puede confiar en Dios. Nunca puede pararse y decir, estoy confiado en Dios. ¿Cómo está tu fe? ¿Cómo está nuestra fe? ¿Hay duda? ¿Hay reserva? Dice el versículo 7, no piense pues quién tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. En otras palabras, no lo pienses, no lo consideres, ni te lo imagines. Si tú dudas de Dios, Dios no va a hacer nada por ti. Si dudamos de Dios, ni nos imaginemos que Él va a hacer algo por nosotros. Pidamos con qué, con fe. Pidamos
con fe. Cuando vienen las pruebas, nuestra respuesta debería producir sabiduría, debería producir fe. Y mire conmigo el versículo 8. Dice, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Esa frase, el hombre de doble ánimo, nos da a entender que es alguien cuya alma está separada entre Dios y el mundo. Alguien que solo acude a Dios cuando lo necesita, pero el resto del tiempo está en el mundo haciendo lo que piensa que es mejor para ellos. Y el hombre de doble ánimo suena bonito, pero si lo ponemos en términos hoy en día y somos más directos, llamaríamos ese tipo de persona una persona hipócrita. Es una palabra fuerte, pero es la realidad. Alguien de doble ánimo es inconstante, dice, inestable, es inquieta. La idea es que no puede tener control, no puede pararse. Y esto nos deja claro que este verso está hablando de aquella persona que aún no conoce a Dios o lo conoce de una forma superficial. Sabe de Él, pero no lo conoce. Está hablando de aquella persona que en realidad no tiene una relación con Dios. Y quizá usted está viendo este mensaje en esta tarde y diría, ese soy yo. Yo no tengo una relación verdadera con Dios. Sé de Dios, pero me gustaría conocerlo. Porque yo paso por dificultades, pero no entiendo qué está pasando. Tengo dudas y preguntas y no sé qué hacer. Y le quiero decir en esta tarde que sin Dios nunca va a poder contestar todas esas dudas que tiene en su corazón. Sin Dios, la vida nunca va a tener paz o tranquilidad. La vida nunca va a tener gozo, mucho menos sabiduría que solo viene de Dios. Porque cuando nosotros respondemos a las pruebas de una forma correcta, ellos producen en nosotros la tercer cosa o el tercer fruto, y es consistencia. Solo Dios puede producir en nuestras vidas consistencia. El hombre de doble ánimo es inconstante, pero la vida con Dios es consistente. La vida con Dios es diferente. Y si tú te identificas o usted se identifica con eso en esta tarde, le quiero animar a simplemente pedirle a Dios que le perdone todas las inconsistencias en su vida. Yo lo hice en un momento, muchos los han hecho en un momento. Esas inconsistencias llamamos el pecado. Las veces que fallamos en dar en el punto en que Dios quiere que estemos. Y si reconocemos que Dios quiere salvarnos, y si reconocemos que Él lo hizo al mandar a Jesucristo a la tierra, a morir en la cruz por nosotros, y si decimos, Dios, sálvame, acepto a Jesucristo. Solo así habrá vida consistente. Solo así podrá una prueba o cualquier otra cosa en tu vida producir consistencia, porque eso viene de el Señor, viene de Dios. Amigo, amiga, ¿seguirás viviendo tu vida como el hombre de doble ánimo? ¿O le pedirás hoy a Dios que te salve, que cambie tu vida, que te dé consistencia? No sé en realidad para quién fue este mensaje, pero sí sé que nos encontramos en muchas pruebas, algunos más severas que otras, y quizá usted se encuentre en esta tarde con muchas dudas y muchas preguntas. Pero recuerde que Dios sabe el propósito. Él es el único que nos puede dar la sabiduría para poder navegar y atravesar y pasar la prueba en la cual nos encontramos. Espero que la palabra de Dios le haya animado en esta tarde y pidámosle a Dios que nos ayude a aplicar estas verdades a nuestra vida. Padre, te amamos, te damos gracias, Señor, aún por las pruebas.
Señor, de seguro hemos escuchado varios mensajes sobre las pruebas estos días, Señor, y mientras yo meditaba y me preguntaba, Señor, ¿qué predicaré este fin de semana? Tú me llevaste este pasaje, Señor, eso yo lo tengo por seguro. Y te pido que así como tú guiaste, te pido que tú también bendigas y tú también uses este mensaje en la vida del individuo para quien tú lo has determinado, Señor. Ayúdanos esta semana a tener la habilidad, Señor, la sabiduría para navegar por la prueba. Y, Señor, cuando enfrentemos más pruebas, danos tu gracia y tu misericordia. Te lo pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén.